¿Los padres apostólicos fueron discípulos solo de Juan o de todos los No, apóstoles? fueron de varios apóstoles, pero realmente de los que tenemos mayor conocimiento son de los que fueron los discípulos de Juan. Algunos fueron discípulos de otros apóstoles, pero por ejemplo los que vamos a ver hoy fueron discípulos de Juan principalmente. Entonces, porque ahora vamos a ver los de los padres apostólicos, luego vamos a ver los diferentes padres y vamos a ver en su historia de dónde van saliendo cada uno de ellos. Pero en su mayoría, de los que vamos a ver, por ejemplo, los 3 o 4 que vamos a ver hoy, sí fueron discípulos de Juan y los tenemos en las escrituras y de ellos vamos a hablar también. Y tuvieron también contacto con Pablo, por ejemplo, las cartas paulinas, los padres apostólicos citan el Nuevo Testamento, tuvieron relación con los apóstoles en esa relación de discipulados. Entonces podemos decir que los padres apostólicos son como los hijos espirituales de los apóstoles. Ellos van a encargarse de dirigir la iglesia del Señor. ¿Alguna otra pregunta? Cuando hablamos de padres apostólicos, están los padres, pero también se habla también en la era de los apostólicos de los escritos. ¿Por qué mencionamos el término padre? Que para nosotros a veces los protestantes ha sido como un rechazo y pensamos que eso es de la Iglesia Católica. Realmente es la historia de la Iglesia. Y como siempre le digo a ustedes, es nuestra historia. Lo que pasa es que nosotros los protestantes a veces hemos dejado todo lo que es la historia para la Iglesia Católica y es un error. Son los padres de nosotros. Una vez más, cuando nosotros como creyentes olvidamos esta parte de la historia, como les decía en una clase, es como un niño que nace en una familia y no sabe si no conoce a sus abuelos, ni a sus bisabuelos, ni a sus tatarabuelos, nada. Estos que vamos a conocer hoy, por así decirlo, es como nuestros tatarabuelos en la historia de la iglesia. Entonces estamos vinculados a través de la historia con ellos. ¿Quiénes son estos padres, los padres apostólicos de los que vamos a hablar hoy y en qué consistía o qué hicieron cada uno de estos hombres? Recordando siempre que no son, dame ver esto, ¿por qué no se me va a mirar aquí? Llegué, de alguna manera llegué aquí. No me lo agarro. ¿Sabes cómo hacerlo, John? Tal vez donde dice usar presentación con diapositivas. ¿De cómo eliminamos este cuadro ahí? Porque yo pienso que... ¿Por dónde anda ese cuadro? Digo que si sacamos el mouse... Nosotros pantalla, ¿verdad? Entiendo si dejamos de compartir y luego... dejemos de compartir. A ver. Yo creo que estamos en eso. Ahora sí. Okay. Padres apostólicos. Su nombre es dado en el siglo XV, XVII. Es decir, el nombre como padres. Anteriormente sí los tenemos como ellos eran obispos, pastores. Este título de el obispo, así son conocidos, y son obispos de la ciudad donde ellos estaban pastoreando, por así decirlo. Estaban encargados de iglesia, los padres apostólicos. Y su nombre como padre pues, es posterior, no estamos hablando de ellos son después de Cristo, no estamos hablando exactamente de esos primeros 6 siglos que le llamamos padre. Luego en el siglo XVII es que se vienen a llamar padre apostólico y no solamente ellos, ese nombre dado, sino también a los escritos, como los diferentes escritos que tenemos, es decir, ellos son llamados padres apostólicos siglo XVII, pero no solamente ellos, sino que en esta era los escritos de los padres también eran conocidos como escritos dentro de los padres apostólicos y también le llamamos. Entre eso están la segunda carta de Clemente, la epístola de Bernabé, pastor de Hermas, y cada uno de ellos vamos a verlo con tiempo. Ok.
Hay 8 escritos y los escritos de ellos son dirigidos a los cristianos. Una vez más, no son escritos teológicos. ¿Qué era la preocupación de los padres apostólicos? Más que todo era disciplina, cómo guiar a los nuevos creyentes, cómo debía de ser la liturgia. Tienen escribieron sobre el bautismo, cómo debía ser el bautismo dentro de la iglesia, el culto, cómo la organización, cómo instruir a los nuevos convertidos. ¿Verdad? Entonces, tenemos iglesia naciente en la cual hay judíos cristianos, ¿verdad? Y están los gentiles. Cómo buscar la armonía entre ambos. Y de esta manera que ellos van escribiendo. Por tanto, no son tratados teológicos. Más que todo es disciplina, es devoción, cómo hacer los devocionales. Era más que todo el cuidado espiritual de los nuevos creyentes. Por eso, contienen que manual de disciplina, colección de profecías y visiones, porque en esta época también en la interpretación que van teniendo ellos de las escrituras, porque vamos a ver con los escritos de los padres apostólicos que tenemos ya, que muchos de ellos hacen alusión al canon. Entonces tenemos, por supuesto, estamos hablando de los primeros 6 siglos de edad en la iglesia antigua, hay un canon, que el canon lo tenemos cerrado como escritura, que lo tenemos hoy de los primeros siglos. Ellos hacen mucha alusión al Nuevo Testamento y estaba funcionando mucho la interpretación alegórica. ¿Recuerdan qué es la interpretación alegórica de las Escrituras? ¿Saben qué es la interpretación alegórica? ¿Recuerdan? Es los simbolismos. Es ir más allá de lo que en realidad dice el pasaje. Es algo místico. Es el simbolismo. Es la interpretación alegórica, es cuando se le buscaba un símbolo, un significado oculto al pasaje, que no lo tiene. Y eso ha permeado a través de toda la historia de la iglesia. Muchas veces no es con malicia, es decir, no es para hacer algo herético, sino es que es el desconocimiento. Por ejemplo, una interpretación alegórica, es decir, operaba mucho la interpretación alegórica en los primeros años de la iglesia. Pero, por ejemplo, una interpretación alegórica, no sé si alguna vez han escuchado una interpretación alegórica o una predicación con alegoría hoy. Por ejemplo, hay la parábola la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando dice que llega el hijo a casa, el hijo pródigo, y el padre lo viste, le pone un vestido, le pone unos calzados, le pones un anillo. Cuando se le da un significado a cada una de estas prendas que recibe el hijo pródigo, eso es una interpretación alegórica. Porque el pasaje no está diciendo de que el vestido significa que te llamen un rey, que el calzado significa los pies para proclamar un evangelio, que el anillo significa. Entonces, ese significado que a veces los intérpretes modernos le quieren dar a muchos pasajes de la Biblia, que no existe. Eso es una interpretación alegórica. Por ejemplo, el pasaje cuando habla de someteos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte, esa poderosa mano de Dios, yo he escuchado predicaciones, escuché en una ocasión que hacían alusión de que esa mano poderosa de Dios eran los 5 ministerios, que este era el ministerio del maestro porque escucha, sendero pequeño, que este es el evangelista porque sobresale, que este es el pastor, que este es el profeta y que este es el apóstol porque tiene autoridad sobre todos. Entonces, ¿qué significa bajo esa poderosa mano de Dios? Que tienen que someterte bajo todos la autoridad de los ministerios en el que se ejerce. Entonces, no lo hacen con malicia, no creo que lo hagan con perjudicar al pueblo del Señor, sino que por desconocimiento y porque a nosotros a veces los seres humanos nos gusta, como decía mi mamá, buscarle la quinta pata al gato si solamente tiene 4. Aceptemos la escritura tal y como está y no queremos buscar algo rebuscado. Eso es interpretación alegórica. Y si seguimos, vamos a ver cuántas cosas podemos encontrar que no lo hacen con maldad, sino con desconocimiento de las escrituras. Entonces, cuando desconocemos la historia, caemos en los mismos errores que cayeron los primeros creyentes. Entonces, esta interpretación alegórica reinaba en el tiempo de la iglesia. No exactamente estos ejemplos que les he dado, pero trataron de buscarle un significado oculto que no tenía el pasaje bíblico. Entonces, algunos conocieron, por eso no solamente respondiendo lo que decía, en lo que estaba preguntando Damisela, algunos conocieron, creo que era Damisela o Lucy, ¿quién habló?
Era la misela, ¿verdad? Algunos conocieron directamente a los apóstoles. Y hoy vamos a ver los que conocieron directamente a Juan. Entonces, ellos vienen en esta línea. Y lo interesante es, al no estar, es decir, a medida que los apóstoles van muriendo, ¿por qué es importante entender en esta formación que ellos hacen alusión al canon? Tradicionalmente, cuando nosotros nos acercamos a la escritura, imaginamos que el autor bíblico empezó a escribir el pasaje y sintió una voz que le revelaba lo que tenía que decir. O que los discípulos, cuando nosotros leemos los evangelios, por ejemplo, tenemos que estar conscientes que esto pasó ya en la etapa final de la vida de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos es el primero que se escribió. Ya en una clase vamos a ver la formación del canon, pero los discípulos, cuando ellos deciden escribir los evangelios, que es todo el desglose, todo el canon con las cartas paulinas y todo lo demás, ellos escriben porque había muchos escritos en la época que decían ser palabra de Dios, fidedigna, auténtica, con veracidad. Entonces, había un peligro, porque lo que más predominó siempre, además en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, con la Torá, lo que mucho predominó dentro de la cultura hebrea es la transmisión oral. ¿Recuerdan ustedes, verdad? Que todo, por eso le decía, le dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y pones una piedra para cuando pasen por ahí, recuerde que por aquí, por el bordar, Jehová lo abrió para nosotros. Esa tradición oral, así algo parecido estaba pasando después de Jesús, al Jesús morir, quedó la transmisión oral, pero junto con esa transmisión oral empezaron a llegar muchas otras transmisiones que esa transmisión oral no era realmente palabra de Dios. Entonces, ¿qué van a hacer los discípulos? Por eso cuando leemos los evangelios, los discípulos lo que dicen es, el grupo deciden, vamos a comenzar a escribir. Si no escribimos lo que vivimos nosotros con Jesús, va a quedar. Entonces, ahí está que estamos hablando, ya van teniendo entre sus 60, 70 años, van a empezar a escribir. Por eso, cuando leemos los pasajes del Nuevo Testamento y vemos la conversación de Jesús con la samaritana, o el pasaje de la alimentación de los miles, realmente ¿qué pasó ahí? Es que los discípulos ya empiezan a recordar. Y ahí es cuando tenemos el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, porque ellos cuando empiezan a vivir, y es como cuando uno se sienta con la abuelita. Cuando uno se sienta con una abuelita que le hace los cuentos de cómo fue su juventud, ella logra revivir todo lo que vivió, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hacen los discípulos. Ellos empiezan a escribir y a revivir, los apóstoles y los discípulos, todo lo que ellos vivieron. Entonces, por eso cuando empiezan a escribir en los evangelios, más que todos, que ya Jesús no está presente, por eso es que tenemos pasajes que dicen, y aquí se cumplió lo que dijo el profeta Isaías, para que se cumpliese la escritura. Entonces, ellos mismos comienzan a recordar, esto que vivimos es cumplimiento, porque no podemos pensar que después que llegaron cansados de la pesca milagrosa, se van a escribir, hoy no era un diario, hoy pasó esto y aquello. Entonces, posteriormente es que ellos van a comenzar a revivir y a escribir y a coleccionar todo esto. Los padres apostólicos, ellos van a citar mucho el Nuevo Testamento, porque ya ellos tienen entonces el canon. Y ellos citan e interpretan el Nuevo Testamento. Y en esta interpretación, hay buena interpretación y interpretación también alegórica de los pasajes. Una vez más, no queremos que sea por maldad, sino la manera que querían ellos poder entender como discípulos de los apóstoles lo que ellos vieron. El primero que podemos ver hoy es Clemente de Roma, y es uno de los más antiguos de los apóstoles. Clemente de Roma, uno de los primeros obispos de Roma, nació siendo esclavo. Posteriormente, él obtiene su libertad, Clemente de Roma. Algunos lo consideran entre el 897 después de Cristo, siempre antes del 100 después de Cristo. Nació siendo esclavo, nació en Roma. Se reconoce que era un esclavo muy inteligente. Él logra ser libre. Y él es mencionado, si van a sus Biblias, quiero que vayan a sus Biblias junto conmigo, en Filipenses 4:3. Filipenses 4:3.
¿Alguien le quiere dar lectura? Filipenses 4:3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ese Clemente, se cree que ese Clemente del cual se habla en Filipenses es Clemente de Roma. Es este Clemente del cual estamos estudiando hoy. Una de las figuras principales de la antigüedad cristiana, Eusebio de Cesarea, el historiador, lo menciona junto a San Ignacio de Antioquía. Recordemos siempre que el de Antioquía, de Roma, es de donde ellos procedían, o de donde nacieron, o donde ejercieron el ministerio. Según Ireneo de Lyon, que es otro discípulo, Clemente había tratado a los apóstoles, de los que había recibido la predicación viva del maestro, es decir, de primera mano. Y él es discípulo, se reconoce Clemente de Roma como discípulo de Juan. Según Tertuliano, que es otro padre que vamos a estudiar posteriormente, de Pedro, Clemente de Roma recibió el diaconado, el sacerdocio y el episcopado. Esto es lo que se rescata a través de los mismos escritos de los padres apostólicos. Y según Orígenes, con Pablo colabora en la fundación de la iglesia en Filipos, por eso es mencionado en Filipenses. Una relación Muy cercana con Pablo y con Juan. También con Pablo. Porque dice en las notas, el propósito de la primera epístola de Clemente tenía por objeto corregir un problema práctico que se estaba dando en la comunidad de Corinto. De Corinto, exacto. Y es interesante porque las cartas que se leen, las cartas de Clemente, él abarca muchos problemas que ya había tratado Pablo, porque él le escribe a la iglesia de Corinto. Y ahí podemos ver cómo la iglesia de Corinto, a pesar de todas las lecciones y enseñanzas que le dio Pablo, seguía siendo una iglesia problemática. Así que la de Corintios no es nada comparado con los problemas que podemos tener en cualquier iglesia hoy. Seguía, recordamos que cuando leemos primera y segunda de Corintios, era de situaciones en situaciones, problemas difíciles que enfrentó la iglesia. Pues Clemente de Roma le vuelve a escribir, así que 50 años después, la iglesia de Corintios seguía teniendo problemas. Y a esta iglesia le escribe Clemente de Roma. ¿Qué más podemos ver? Creo que es interesante, ¿verdad? Es decir, todo el bagaje que va a tener Clemente de Roma, porque Ireneo lo menciona, que había tratado a los apóstoles, que tenía la predicación del maestro, según Tertuliano, de Pedro, es decir, tuvo contacto con Pedro, tuvo contacto con Pablo y tiene contacto con Juan. Y así son los padres apostólicos. De primera mano tienen contacto con cada uno de ellos y fueron discipulados por los apóstoles. Y en cuanto también al trabajo, porque dice que colabora en la fundación de la iglesia en Filipos, por eso es que es mencionado. Se supone que él nació Clemente de Roma, nació en Roma, conocido por sus cartas fraternas, hablando sobre la reconciliación, sobre el amor, sobre la disciplina. Murió de 900 al 100, pocos años después de la composición de la carta a los Corintios en Ponto, en Asia Menor. Luego que él escribe esta carta, se cree que luego posteriormente esta carta de que él escribe a la iglesia de Corintios es que fallece el padre Clemente de Roma. Fue un cristiano de finales del siglo I, es llamado padre porque transmitió el eco, vivió de la predicación de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Es el tercer sucesor de Pedro, después de Lino, hasta el año 80, y Anacleto, también llamado Cleto, de los 80 al 92. Ireneo de Lyon afirma lo siguiente. Ireneo de Lyon, cuando hablamos de Ireneo de Lyon, es Ireneo porque Lyon está en lo que hoy es Francia. Y dice, después de ellos, en tercer lugar, desde los apóstoles, accedió al episcopado Clemente, que no solo vio a los propios apóstoles, sino que con ellos conversó y pudo valorar detenidamente tanto la predicación como la tradición apostólica. Ireneo 2124, de la fuente donde he sacado la información. Entonces, este hombre, Clemente de Roma,
Además, en su misma carta que él escribe a los Corintios, él cita mucho a Pablo. En su carta da consejos prácticos de cómo aplicar las virtudes cristianas a la iglesia de Corintios. Y como le decía, tocó los mismos problemas que tocó Pablo. Y él se hace muy famoso por esta carta de Primera de los Corintios, que es una carta que él le escribe a la iglesia que consta de 65 capítulos. Imagínense, es pequeña, es grande comparada a la nuestra, es pequeña la Primera de Corintios. 65 capítulos él escribe a la iglesia de los Corintios. Otro personaje, vamos a ver quién más no tenemos por acá, de los que podamos ir avanzando hoy de los padres. Ok. Algo más que podemos ver de Clemente de Roma. Fue el primer padre de la iglesia. Sí, uno de los primeros padres de la iglesia. Y recordemos que el título en sí es que lo vamos teniendo posteriormente. Es decir, porque para más que todo eran reconocidos como los obispos o los pastores. Me acuerdo que la primera clase un hermano dio una pregunta que decía, ¿por qué se le dio el nombre de padre de la iglesia? Siglo XVII. Posteriormente, ya es la iglesia católica. Se supone que es la iglesia católica que los nombra padres, los piensa reconocer. Pero nosotros, es decir, aquí yo le pongo Clemente de Roma, ¿no? Pero a través de la historia se habla, cuando hablamos de la patrística, es cuando se va, siglo XVII, se va haciendo una interpretación de la historia y dividiendo la historia, ahí donde se le considera como para la parte de la patrística son todos ellos. Que realmente no es padre como lo vemos en la iglesia católica, el padre en el cual uno se confiesa, ¿verdad? Que van a ver al cura, sino padre en el cuidado paternal que tienen hacia los creyentes, hacia la iglesia. Y de hecho son los que van fundando la iglesia después de los apóstoles, no fundando simplemente en el aspecto, estamos hablando en el aspecto de construcción, sino la fundación y formación espiritual de la iglesia. Algo más aquí, yo creo que de esto ya habíamos visto, se le atribuyen a los Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Algunos parecen indicar que Clemente fue discípulo de Pedro y de Juan, y otros le mencionan de Pablo, de Pedro, y otros lo mencionan como de Juan. Tercer obispo de Roma, él pastoreó la iglesia de Roma desde el año 88 hasta el 97, se murió por el 100. Posición estratégica de contacto e influencia de estar en Roma, y es testigo de la persecución bajo Domiciano. Los padres apostólicos viven persecución. Ellos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Y era importante para el Imperio Romano atacar a los padres, a los líderes, en este caso porque no lo tenían como padres, sino a los líderes o pastores, porque realmente se le llamaban obispos, obispo de Roma, Clemente de Roma, porque era obispo en Roma. Y era porque para Roma, el Imperio Romano, una vez que atacaran a los líderes, era más fácil destruir, según ellos, a la iglesia naciente, ¿no? Entonces, muchos de ellos sufren el martirio. Pero también es importante poder rescatar cómo a través de los escritos de los padres apostólicos podemos entender el pensamiento que tienen ellos en cuanto al martirio. Y hasta cierto punto habían errores teológicos en los padres de la iglesia y en sus escritos. Por ejemplo, para ellos, para los padres, que vamos a ver que varios dieron su vida, una de las cosas negativas que se reconoce de los padres es el deseo por el martirio, porque se popularizó la idea que si morías, entonces tenías tu camino abierto al cielo. Tenías segura la salvación. Entonces, por eso, algunos deseaban el martirio. Buscaban que los mataran. Otros no, pero muchos como que, es decir, muy parecido a lo que tenemos, lo que se conoce a través de la historia. Claro, no va a ser igual, pero ¿qué religión tenemos hoy que ve como la muerte, el morir por sus ideales, como la entrada segura al paraíso? ¿Saben cuál? El Islam. Entonces, los primeros, una de las ideas que tenían los padres era que morir no solamente era un honor por la causa del evangelio, sino que garantizaba tu entrada al reino de los cielos. Y vamos a ver, entonces, eso es algo que se puede entender en los escritos de ellos, porque algunos sí procuraron morir. Y algunas otras distorsiones que van a tener también en algunos de los escritos
de los padres. Testigo de la persecución de Domiciano, que cuando vamos a ver un poco en el Imperio Romano, vamos a ver cómo se dividieron cada uno. Yo recuerdo cuando yo llevé esta clase en la licenciatura, uno tenía que aprender, los exámenes eran todos los emperadores en nombres y fechas de cómo. Yo recuerdo que en el internado, las estudiantes nos inventábamos canciones para aprender los nombres y las fechas de cada emperador, porque el examen escrito era había que poner nombre y fecha de cada emperador, y geográficamente había como un mapa, había que uno señalar. Así que llegaron en tiempo de gracia. Ok, Clemente de Roma. ¿Qué más tenemos de Clemente por acá? De las cartas, vamos a ver si aquí tenemos. Okay. Las cartas generalmente tienen ese enfoque catequético, es decir, de enseñanza, doctrina dirigida a reforzar los puntos esenciales del mensaje cristiano. Entonces, no es tanto teología, no son padres teólogos, sino padres con un corazón pastoral. Es un verdadero testimonio de la fe de la iglesia. No es un teólogo, sino más bien un intérprete de la fe. Y esto es lo que vemos, la característica que vemos en los padres apostólicos. Otro padre apostólico importante es Ignacio de Antioquía. Y una vez más, si decimos Ignacio de Antioquía, es porque fue igualmente obispo de Antioquía. Clemente de Roma, obispo en Roma, pastor en Roma. Ignacio de Antioquía fue contemporáneo y discípulo de Juan. Ya vimos Lucy como con Clemente de Roma, algunos lo consideran discípulo de Juan, pero también de Pedro y también de Pablo, ¿verdad? Entonces, tuvo contacto, dije bien el nombre, ¿no? Damisela. Damisela, entre Lucy, Damisela. Lucy, pero Lucy no está aquí en La el... clase pasa. En esa, ok. Pero sí está en clase porque la vi en la oficina verde. Entonces, Ignacio de Antioquía, Damisela. Ignacio de Antioquía fue contemporáneo y discípulo de Juan, es considerado obispo de Antioquía. De camino al martirio, él escribió a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Esmirna, una iglesia en Magnesia. Y aunque no son parte de nuestro canon, son reconocidas las cartas, porque no podía, tampoco en el canon no se tiene todo lo que escribieron, pero sí lo que escribieron los apóstoles, ¿verdad? Pero estos padres apostólicos, porque cuando ellos escriben, ya el canon estaba cerrado, entonces, pero sí se seguía escribiendo a las iglesias, y más que todo, recordemos que el propósito de ellos era cuidar la grey del Señor. Ante todo, era un pastor de algo, enamorado de Cristo, preocupado tan solo de custodiar el rebaño que le había sido confiado en Antioquía. Según un documento del siglo IV y V, fue discípulo del apóstol Juan. Con una gran humildad afirma: no os doy órdenes como si fuese alguien, pero su caridad sabe usar tonos enérgicos cuando es necesario. No esquiva corregir aunque duela, ni denunciar la herejía o la desviación disciplinaria. Hombre de gran corazón. En la época de estos primeros 6 siglos de la iglesia, igualmente hay muchas herejías. Entre esas herejías, ya vamos a tener una clase simplemente para estudiar la mayoría de las herejías, como el nestorianismo, el docetismo. Entonces, muchas herejías. Es interesante que a través de la historia de la iglesia, la mayoría, las herejías que más abundaban eran en contra de la persona de Jesús. Jesús fue el que más fue cuestionado, su divinidad, sobre todo. Entonces, muchas de las herejías, por ejemplo, el docetismo, los docetas, son los que decían que Jesús había sido una apariencia de doco, de parecer. Entonces, que Jesús había sido una apariencia, que no fue una persona real, sino una apariencia, como una silueta pero no una persona real. La humanidad de Jesús. Y es importante también recordar que las herejías nacen dentro de la iglesia misma.
El mayor daño que ocurre a una iglesia, tanto en la época antigua como en nuestra época, no son las cosas que dicen los que están afuera sobre la gente de la iglesia, sino las cosas que dicen los mismos que están dentro de la iglesia. El mayor enemigo es el de la propia casa, no el vecino, el de afuera, porque lo que es del vecino se puede desmentir si la casa está bien. Entonces, eso va a pasar con la historia de la iglesia. Los mayores enemigos que va a ocurrir, las herejías, nacen dentro de la iglesia. Y los padres apostólicos, aunque no escriben teología, sí escriben en contra de las herejías para cuidar y defender. Y de hecho, escriben uno de los escritos que tenemos de los padres apostólicos, es la epístola de Doneto, que la epístola de Doneto es que se escribe al emperador Marco Aurelio defendiendo todas las cosas que decían también sobre los cristianos. Entonces, vamos a ver cómo en este periodo tenemos las difamaciones externas y también tenemos las herejías internas dentro de la historia de la iglesia. Todo un pastor, sucesor de Pedro en el obispado de la iglesia. Así que después de Pedro, el apóstol Pedro, es que tenemos, después de Pedro en el obispado de la iglesia de Antioquía, es que tenemos a Ignacio de Antioquía. ¿Qué más podemos recordar de Ignacio? Escribió también una carta personal a Policarpo. Y Policarpo es un discípulo de Juan. Y escribió una carta personal a Policarpo animándolo. Y vamos a ver que Policarpo es otro padre. Pero en su tiempo de discipulado o de que lo estaban pastoreando, le escriben carta para animarlo a mantenerse firme en medio de la persecución que se estaba viviendo. Las cartas de Ignacio de Antioquía, en sus cartas se revela la vida de las iglesias en los primeros años y su reacción frente a las herejías, cómo él combatía a pesar de tener un gran corazón por las almas y muy suave para hablar. Dice que también era muy enérgico cuando era necesario decir las cosas como debían de ser. ¿Qué más podemos ver de Ignacio de Antioquía? Dice acá en las notas, Sí. es el primer autor en utilizar la palabra católica para Sí. referirse A la Iglesia Universal, Ignacio de Antioquía. Escribió 7 cartas, 5 a la iglesia de la provincia de Asia, una a la iglesia de Roma y otra a su amigo Policarpo, camino al martirio. Fue el primero en utilizar la palabra católica, que sabemos que católica significa universal. Por eso cuando tuvimos la iglesia católica, hermana, católico es toda la iglesia universal. Teóforo, que significa portador de Dios. La doctrina de Ignacio era clara y segura, tomada del discípulo amado Juan. Murió con el emperador Trajano por negarse a adorar a Dios, el héroe de la arena. ¿A qué nos referimos? Del circo romano. Y muchos creyentes mueren así. Algunos en el martirio fueron con los leones en la arena del circo romano, y otros mueren quemados, como Policarpo de Esmirna. Él escribió, seguimos, preguntas. Después vamos a ver cómo... Hermana Lenita, Sí. con respecto a lo que se viene dando ahí sobre la sucesión de Pedro, eso ya es como parte de la tradición, que ya se le fue asignando ese papel a Pedro como, bueno, como se observa hoy con los papas. No necesariamente, no. En este caso no. Simplemente cuando hablamos de sucesor de Pedro, estamos hablando de la iglesia de Antioquía. Ya, solo de la iglesia de Antioquía. Pedro como pastor de Antioquía, aparece Ignacio pastoreando la iglesia donde pasó Pedro, el apóstol, pero no es en la sucesión como lo presenta la iglesia. Oh, ya. No es como la iglesia católica. Excelente, muchas gracias. Gracias. Entonces se le llama el héroe de la arena. Después les voy a decir, ¿les parece si les digo un poema sobre los mártires? Ok.
Escribió a todas las iglesias y anunció a todos los que voluntariamente, muero por Dios, si vosotros no lo hicieres. Os ruego que no tengáis para mí una benevolencia inoportuna. Dejadme ser pasto de las fieras, por medio de las cuales podré alcanzar a Dios. ¿Ven? Es decir, la valentía, pero a través de esa cosmovisión que tienen sobre el martirio. No, soy trigo de Dios, que ha de ser molido por los dientes de las fieras, para ser presentado como pan puro de Dios. Azuzad, al contrario, a las fieras, para que se conviertan en sepulcro mío, sin dejar rastro de mi cuerpo. Así no seré molesto a nadie, ni después de muerto. Cuando mi cuerpo haya desaparecido de este mundo, entonces, ¿qué dice? Seré verdadero discípulo de Jesucristo. Deje posar saltica, perdón. Seré verdadero discípulo de Jesucristo. Haced súplicas a Cristo por mí, que por este medio me vuelva una hostia para Dios. Vemos todo el significado que le están dando al martirio. Hay un poema que dice así, yo me lo aprendí cuando tenía unos 13 años. Escuchen pues, dice, hervía la sangre inocente en la arena del circo romano, bajo un sol de fuego en su regio estrado. La figura potente del César se mostraba ante el pueblo. La turba insana, cobarde e inhumana pedía más fuego. De pronto se hizo un silencio, cargado de espera. La mano izquierda del amo se alzó con imperio, y al conjuro de su asentimiento, una blanca y esbelta criatura penetró en el ruedo. Se hizo un murmullo que suave primero, va como olas de pronto en aumento, llegará hasta el trono severo del César, quien al ver a la pálida niña, reconoce en ella a la noble hija del grande Pompeya. Ella cuyas manos disputaron cientos. Ella que en la corte luciera su gracia de gran favorita, de rango abolengo. Estaba allí, tirada en la arena, diciendo que pertenecía a la cesta humilde, despreciada y pobre de los nazarenos. Serían visiones que estaba mirando su alma de acero y su vida de placer sin freno, mas no, es ella. Y avanza tranquila, las manos al pecho, sonrientes sus labios, seguro su gesto. Y alzando su tierna mirada a la cara del fiero y tirano, le dice con dulcísimo acento, César, no adivino, pero no crees. ¿No crees que sea cierto que la noble hija del grande Pompeya pueda ser la misma que ahora estás viendo, condenada al más vil de todos los martirios, aquí en tu presencia, a la luz de tu pueblo? ¿No crees que sea cierto que exista siquiera un ser tan sublime como es a quien yo quiero, que por el cual miles vidas darían si fuera preciso, aún a este precio? Cayó la noble y valiente cristiana, la ira del César rompió el gran silencio. A las fieras, a ella echadla, está loca, loca con su nazareno. Se abrieron las puertas del pesado hierro y miles de fieras cebadas entraron a ruedo. Y abriendo su canto en cántico nuevo dijo, César, yo te perdono. Es más, gracias César. Cuando Cristo venga, yo iré al cielo. Dice que en tanto el César guardaba profundo silencio. Qué grande ha de ser Jesús de Nazaret si esta débil niña ha muerto por ver. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes los primeros cristianos. Y yo siempre hago esta pregunta y a los de Zoom escuchemos. Si nos llegara la persecución hoy, ¿cuántos estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Dios? Y así tenemos a un siguiente padre, que es, ¿cómo estamos en hora? Ya vamos a tener. ¿Cómo se llama el poema? Pregunta. La hija del grande Pompeya. No sé si está
No sé si está, yo me la aprendí a 3, ya tenía 13 años, y yo voy para cuál, ya tengo 46. En esa época no había mucho internet, no sé si alguien lo habrá subido, pero... ¿Les parece si nos detenemos aquí y luego seguimos a ver los demás padres? Que recordemos que estos padres son el liderazgo de la iglesia, y luego vamos a ver escritos de los padres también y en qué consistían. Entonces, si quieren nos detenemos aquí, vamos a tener nuestros 15 minutos de receso y luego regresamos. Los de Zoom también. Para la grabación. Este sábado.